Aquí desde Terratino Marketing, desde Terratino el área de marketing, vamos a estar también con Alejandra conversando un poco sobre este tema de las promesas de marca. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Buenos días. Gracias por unirse a un nuevo live. Como comentó Jorge, el tema de hoy es no prometas lo que no puedes cumplir, como secuencia de lo que hablamos en el anterior live de la idea no vale nada hasta que lo haces en papel. Entonces empezamos. Sí, muy bien. Sí, la semana anterior conversamos un poco de las ideas, cómo y por dónde empezamos, con una definición de valores, comprobar y hacer los productos o servicios, mejorarlos, recibir feedback de gente que esté cerca de nosotros, recibir comentarios, poder con esos comentarios, pues, o esas críticas, poder mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, este tema que continúa esa tónica de los emprendimientos e información para negocios tiene que ver mucho con lo de las promesas. Am, desde la parte de marketing, y hablando un poquito marketing como tal, prometerle algo a un cliente no significa decirle cosas o enamorarle con cosas que tal vez no las puedo cumplir, no las puedo decir. Y ese es el tema del día de hoy, y ese es el título que tiene el día de hoy. No prometas lo que no puedes cumplir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo armamos una promesa? ¿Se pueden planificar las promesas? Ahí seguramente habíamos conversado un poquito con Alejandra y hemos sacado las preguntas que más nos hacen nuestros clientes, que más nos han hecho en redes sociales, que más nos han mandado por comentarios. Entonces, no sé, Alejandra, ¿cuál es o por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar primero por qué es la promesa de marca, para que nuestra audiencia, la gente que nos está viendo en este momento, sepa primero qué es una promesa de marca. Bien, aquí yo había traído el día de hoy una pequeña frase que es muy interesante y explica un poco qué pasa con las promesas cuando se rompen, ¿no? Nosotros creemos que a veces las palabras aguantan todo y lastimosamente, hasta en las marcas, siguiendo un poquito esta teoría de las marcas humanas o que las marcas son como personas, la verdad es que no es tan fácil romper una promesa. Si uno rompe esta promesa, también le está rompiendo a la persona, también está quedando mal. También si yo le ofrezco a alguien que mi producto le va a solucionar algo y total no le soluciona ese problema, pues le estoy fallando. Y le estoy fallando no solamente en no darle una solución a su problema, le estoy fallando emocionalmente también. Seguramente después no me va a comprar porque siente que le defraudé. Y ya no es solamente que no le solucioné el problema, sino que también le defraudé. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a tratar el día de hoy. Y como dice Alejandra, vamos a definir primero qué es esa promesa, de qué se trata esta promesa. Y la promesa, pues, para nosotros desde el lado de branding y desde el lado de marketing, como les digo, enmarcados un poquito en esto que es la gestión de marcas, tiene que ver con el compromiso. Es el compromiso que las empresas hacen para su audiencia o para su público. Entonces, ese compromiso tiene varias aristas o varios temas de, em, dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, como decía, es un compromiso. Tengo que decirle con la promesa o con lo que le prometo cuál es el beneficio que van a ganar si trabajan o me usan o usan la marca. Entonces, tengo que hablar de beneficios. ¿Qué es lo que el cliente va a conseguir? Le tengo que decir, porque es difícil, sobre todo en el tipo de mercado actual que tenemos, en donde hay muchísima competencia, hay muchísimas marcas, hay desde marcas muy baratas y marcas muy caras para el mismo producto. Todo tiene que ver con la promesa. ¿Qué beneficio le estoy diciendo que va a obtener? Entonces, tiene que ver mucho con los beneficios, las cosas buenas que le puedo ofrecer, las sensaciones que le puedo provocar. Y eso es muy interesante dentro de las marcas porque las marcas sí provocan. Las marcas tienen que provocar sensaciones, emociones. Se hablaba en algún momento de estas love marks o marcas que amamos. Y de verdad, hay gente que, por ejemplo, no se da cuenta que su mejor amigo es Facebook. ¿Y por qué es Facebook? Porque Facebook le está prometiendo algo. Facebook es una marca, es la marca de un servicio. Y termina siendo su mejor amigo porque conoce todo de usted. Y yo creo que en algunos casos, me acuerdo en un par de talleres que conversábamos justamente con algunos emprendedores sobre esto,
No nos damos cuenta que Facebook es hasta nuestro biógrafo. Entonces, ese tipo de sensaciones, esos beneficios que se podrían tomar, ese compromiso que tienen las marcas con la gente son muy importantes de entenderlos y más cuando usted es gente de negocios o usted es el emprendedor, porque usted tiene que construir esas promesas. Y básicamente la promesa es una manifestación de esa visión corporativa que usted tiene o debería tener su empresa. No sé, Alejandra, ¿qué es lo que piensas tú con respecto a la promesa? Claro, como bien lo menciona Jorge, la promesa es algo muy importante. Es el pilar para planificar la visión o la misión futura de una marca o de una empresa. Es por esto que nosotros cuando creamos la promesa debemos estar seguros de lo que vamos a prometer a nuestra gente, a nuestro público, a nuestros clientes, porque en algún momento lo que va a pasar es que si nosotros prometemos algo como marca y no lo cumplimos, nuestra audiencia o nuestros clientes nos van a bombardear básicamente. ¿Por qué? Porque no les estamos cumpliendo lo que les prometimos. Es como lo mencionó Jorge en el anterior live, es como una relación. Si en la relación tú prometes algo y luego no lo cumples, estás decepcionando a la persona y obviamente estás rompiendo algo que lo prometiste que ibas a hacer. Eso es básicamente lo mismo con una marca. Entonces hay varios tipos de promesas también, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo saco siempre el caso del mismo Facebook. El Facebook es una marca de un servicio, y a toda la población le ha ofrecido y le ha prometido cuidar sus datos, por ejemplo. ¿Qué pasó hace un par de años con respecto al tema político en Estados Unidos? Se filtró información, nadie supo qué pasó, de pronto habían otras empresas con información de nuestros perfiles, nos leyeron un poco más y votaron por nosotros. ¿Qué pasó con la promesa de Facebook? Se cayó. ¿Y qué le tocó hacer a Facebook corporativamente hablando? Ponerle a su dueño y a su CEO a desmenuzar la promesa, rehacer algunas promesas dentro de esta promesa, que pueden haber varias promesas dentro de la misma promesa, que eso le llamamos un poquito más ya, más técnico los valores, y pues tuvo que él mismo salir a recomprometerse con la gente, y le volvimos a creer, y ahora estamos igual. Mañana pasará otra vez de eso. ¿Qué significa todo este caso que les pongo y les saco un poquito a colación? Es que nosotros también como audiencia somos fáciles de convencer. Y eso tenemos que entender. Y eso es lo que vamos a conversar también un poquito más adelante. ¿Se pueden planificar las promesas? Ale, ¿tú qué crees? Sí, yo creo que de cierta manera, si tenemos clara la promesa inicial, podemos planificar en qué momento lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, de ahí nace también esta parte de la visión de la empresa, lo que mencionaste anteriormente. ¿Qué es una promesa de marca? Básicamente se va a convertir en la visión de la empresa. Entonces, nosotros como empresa podemos planificar la promesa. Sí, justamente va con la pregunta que nos hace Karen Macías en el chat. ¿Se pueden construir promesas de una marca emocional? Por supuesto. Es más, el concepto de marca emocional se puede aplicar a cualquier marca de cualquier cosa, incluyendo servicios. Así sean servicios a los que nosotros decimos los servicios duros, como por ejemplo la empresa eléctrica o cosas que son así como complejas. Se pueden aplicar cosas emocionales, por supuesto. Todo está en cómo vamos a planificar la promesa y justamente vamos a dar unos pequeños tips para poder planificar y que ustedes como emprendedores y como gente de negocios, pues se den un tiempito, piensen qué es lo que ustedes están ofreciendo. Como les decía, esto es la continuación de algo que estamos proponiendo, es un tercer live en el que vamos a hablar sobre la promesa. Entonces, contamos con que ustedes hayan hecho un poquito esos deberes en casa de definir su empresa, su idea. ¿Cómo planificamos la promesa que vendría a ser el siguiente paso? En primer lugar, hay que investigar muy bien la necesidad del público, pero de su público potencial, no de los que usted ya tiene, porque si, ahí hay que hacer una gran definición y una discriminación. El público potencial básicamente es la gente que estaría dispuesta a comprarnos algo. ¿Sí? Es gente que está con una intención o que hemos detectado una necesidad de que quiere interactuar con nosotros, porque le estamos ofreciendo algo para resolverle algo. Y el público real es la gente que ya nos ha comprado y está con nosotros. En el mundo de marketing, ese público real, ¿y qué hacemos para ese público real? Le decimos los referidos, son los planes se llaman planes rewards para ellos, o podríamos hacer un poquito también remarketing a gente que ya algo interactuó con nosotros, podría ser. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que para establecer una buena promesa de marca,
investigar la necesidad del público potencial, porque si vamos con la necesidad del público real, entramos en un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Ya le resolvimos el problema, entonces ya encontré la respuesta para ellos. Entonces, no tendría mucho sentido analizar mis clientes para ver si le voy a llegar a otro que puede ser de otro tipo. Entonces, siempre es muy importante hacer estos sondeos de gente que se enmarque dentro del público potencial o de la gente que esté como un poco interesada en su marca y a ellos analizarles. Un segundo tip que podemos darles para planificar una buena promesa es, hay que establecer súper bien los valores. Y tienen que ser valores de marca que sean distintos de la competencia. Otro asunto muy importante es la interacción. ¿Cuántas veces usted le toca a la gente? ¿Cuántas veces usted le manda un mensaje? ¿Cuántas veces usted le escribe por un chat? ¿Cuánta gente a usted se le ocurre mandarles un mensaje masivo, un correo masivo? Entonces, eso es muy importante. Hay teorías desde 30, 40 años atrás que hablan de que necesitamos por lo menos 10 toques, 7 toques, como nos dice la programación neurolingüística. Hay otras marcas que ya se han posicionado mucho mejor y necesitan solamente una interacción con la audiencia para lograr algo. El mejor ejemplo es Coca-Cola. Entonces, en ese sentido, la interacción es lo importante. ¿Cuántas veces usted puede estar o su marca puede interactuar con la gente? Y la cuarta cosa muy importante es la decisión de compra. No sé, ¿qué es lo que piensas con la decisión de compra, Ale, a ti que te toca estar un poquito más en el campo de batalla? Sí, básicamente la decisión de compra es la mezcla de la parte racional y emocional del consumidor. Ahí viene lo que realmente necesito o no necesito, y la parte emocional que es lo quiero, pero sé que tal vez lo voy a comprar y no me va a servir, pero lo quiero porque tal vez algunos amigos algo lo tienen y sé que si me compro algún artículo, alguna cosa, voy a encajar con el resto o me va a hacer verme mucho mejor con amigos, cosas de esas que es la parte emocional. Entonces la decisión de compra ya viene como les digo, la parte emocional mezclada con la racional, qué es lo que necesito y para qué lo necesito. Entonces ahí es cuando la marca empieza a mezclar la parte emocional que se mencionó anteriormente, para que este cliente, si bien es cierto, tal vez no lo necesita en este momento, pero nosotros hacemos con la parte emocional que lo crea que realmente lo necesita ya y hacer que el cliente actúe inmediatamente con nuestra marca o nuestra empresa. Sí, y eso nos lleva justamente al siguiente tópico que queríamos conversar con ustedes del día de hoy. La decisión de compra, ¿cómo estudiamos la decisión de compra? Porque una cosa es que yo sea el comprador y muchas veces, como dice Alejandra, las compras que nosotros hacemos pueden ser emocionales, pueden ser racionales, en algunos casos son a veces hasta intelectuales, uh, pero ya desde el lado de hacer negocios, desde el lado de emprendedor o desde el lado de gente de negocios, un gerente o un administrativo, ¿cómo podemos estudiar la decisión de compra? Pues aquí tenemos algunos tips para hacer eso. La decisión de compra, como dijo Alejandra, básicamente es una acción. Es una acción en donde es un momento de definición y de inclinación por uno de los productos que tengamos a disposición. ¿Cómo pasa eso? Básicamente por la predisposición de alguien por una necesidad. ¿Sí? Entonces, aquí hay que analizar estas 4 cosas. Su tipo de producto y su tipo de servicio que está ofreciendo con esa promesa que es la que estamos hablando el día de hoy, se presta para que a veces la compra no sea lógica, es decir, que la gente vaya y lo compre porque lo necesita o porque cree que lo necesita, como dijo Alejandra, o porque simplemente le da la gana de comprarlo. Eso es una cosa que hay que analizarla para su empresa, si su producto se presta para hacer ese discurso. Hay que analizar muy bien la decisión de compra desde el punto de vista tengo que y debo comprar. Sí, son dos cosas muy diferentes. Y quiero centrar un poquito más en el momento actual que vivimos, de este caso de la emergencia. ¿Cuánta gente tuvo que comprar papel higiénico? ¿Y cuánta gente tuvo o debió comprar papel higiénico? Entonces, de eso ya han salido varios estudios y se han dado cuenta que fue súper irracional la compra de papel higiénico porque no tiene nada que ver. O sea, a alguien le dijeron que el papel higiénico es de necesidad básica y pues se va a agotar lo más rápido posible y toda la gente se va a comprar. Y efectivamente se agotó, cuando la enfermedad ni siquiera pasa por ese lugar. Entonces, eso hay que entender súper bien
cuándo tengo y cuándo debo comprar. Sí, entonces en debo casi siempre son necesidades imperativas y ya no tenemos otra salida y el tengo que comprar a veces es una construcción media emocional y que es justo lo que nos lleva al tercer ítem, que es esto, entender la decisión de compra como emocional o racional. Su empresa, ¿a qué le va a invertir más recursos? ¿A compras emocionales o racionales? Y definir esto con esta promesa es muy importante para saber en dónde va a poner su producto. Entonces, yo no sé si podemos dar un ejemplo. ¿De qué se te ocurre, Ale, para un ejemplo de emocional versus racional? Yo creo que lo más común es, por ejemplo, un teléfono, un celular. Sabes que lo necesitas racionalmente, ¿por qué? Para comunicarte, para poder establecer algún tema laboral, por ejemplo. Necesitas tener un celular un poco más avanzado, por decirlo así, para mantenerte en contacto por tu trabajo. Esa es la parte racional, pero emocionalmente, tal vez encuentres en el mercado un teléfono que está medianamente económico, que tiene todos los lo que necesitas, tiene Internet, tiene la parte de es un smartphone y todo lo demás, pero sabes que emocionalmente ese teléfono no te gusta, o esa marca no te gusta, el modelo de teléfono no te gusta. Entonces, emocionalmente, yo me voy a ir por el teléfono que sé que me va a dar tal vez una posición mejor con mis compañeros o con la gente que me rodea, entonces elijo un teléfono más caro, tal vez, por la parte emocional, no porque realmente lo necesite, porque tal vez puedo encontrar un teléfono casi con las mismas características o funciones a menor precio. Sí, y aquí cabe resaltar algo muy importante y muy interesante, que no, esto no es una balanza. El componente emocional y el componente racional siempre están dentro de la decisión de compra. Entonces, no es solo uno o lo otro. Es como dice Alejandra, siempre tenemos los dos componentes. Y yo me atrevo a decir, y sobre todo cuando hacemos un poco de coaching con respecto a eso dentro de Terratino o ya estoy listo a los emprendedores que trabajan con nosotros, pues yo siempre incluyo un tercer aspecto que es el intelectual, porque hay mucha gente también, y no hay que olvidar que hay gente que investiga sobre los productos y Así. se prepara y los estudia y lee los manuales, por eso se siguen haciendo. Entonces, volviendo al caso del teléfono, hay mucha gente que termina haciendo esto que nosotros desde marketing conocemos como los geeks o los encasillamos en los geeks, y es gente que estudia muchísimo. Entonces, por más racional o emocional que sea la compra que quieren hacer, lo intelectual es lo que prima y es gente que le estudió al teléfono, pero de la A a la Z, descubrió todos sus componentes y lo compra porque le interesa la función. Y se estudió y yo entiendo que eso caería un poquito en lo racional, pero hay una parte de investigación súper fuerte que muchas veces lo racional tiene que ver más con la cultura general. Entonces, siempre para nosotros han sido los tres componentes. Lo ponemos acá más como emocional y racional porque son los dos que más se tratan y más se conocen y más las teorías actuales de comunicación los tratan o de marketing los tratan, pero siempre son tres, incluyendo el intelectual. Otra pregunta muy importante que hay que hacerse con el tema de la decisión de compra para analizar la decisión de compra es, ¿cuánto de lo que usted ha comprado como emprendedor y como persona realmente le sirve? ¿Cuántas cosas en su casa son realmente necesarias? Y ahí un gran ejemplo es la ropa. Yo no sé si, Ale, tú podrías contarnos un poquito de eso. A veces, y realmente pasa, y yo creo que sobre todo a las mujeres con la ropa, es, vemos algo, compramos y ese momento, sí, sí, me voy a poner, y después no nos ponemos porque ya no nos queda o vemos que realmente no nos queda bien, o algo pasa o no tenemos con qué combinar, lo típico, no tenemos con qué combinar y vamos a comprar más y más y más ropa. Ujú. Entonces, realmente, yo personalmente cada año saco y veo la ropa que no me puse, la compré, me puse una vez, si es que me la puse. Entonces, realmente toda la ropa que se compra no es útil. Se compra por un momento emocional, tal vez, o porque como ya viene el invierno, pues me voy a comprar un saco o un buzo. Pero ya después en verano no me sirve, entonces me toca comprarme una playera. Entonces, eso es la parte que lo que me sirve y no me sirve. Sí, entonces la decisión de compra tiene mucho que ver con estos cuatro factores. Como les digo, un buen tip para los emprendedores es analizar esto, analizarlas desde la posición empresa y analizarle a su comprador. Porque cuando el emprendedor se pone en la misma posición de comprador, como les había dicho en lives anteriores, es uno de los errores más comunes de los emprendedores pensar que lo que les gusta a ellos es lo que les gusta a la gente.
Entonces hay que escuchar mucho al comprador, hay que escuchar mucho al público ese potencial. Y aquí yo les quería mostrar un poquito, nosotros le queríamos mostrar un poquito de cómo funciona ese discurso para comunicar una promesa. Aquí había puesto cómo funciona la crisis, porque es lo que estamos viviendo ahora y creo que esto puede ser un buen tip para hasta su propia comunicación personal. ¿Cómo suceden los mensajes y cómo evoluciona el discurso dentro de una crisis? Cuando la crisis salta, y aquí vemos la parte que está subiendo o ascendiendo, todo se vuelve emocional y toda la gente compra por una emoción, porque le dicen, porque el amigo hizo. Entonces mire el caso del papel higiénico, mire el caso de los medicaciones, los medicamentos, lo poco que se entendía sobre la enfermedad, pues hizo que la gente se vaya y abastezca de medicamentos que tal vez ahora ni siquiera les sirve. Volvemos al tema ese de si les sirve de la función o no. Entonces, las compras emocionales tienen ese riesgo de más adelante funcionar o no funcionar, servir o no servir. Entonces, cuando hay momentos de crisis y se disparan y toda la gente está en ese shock, se vuelve el discurso emocional. Entonces, usted tiene que hablarle y contarle la promesa a su público, a su audiencia o a su público potencial desde el punto de vista emocional, porque es lo que le va a entender. La gente se pone como en ese modo emocional y hay que hablarle así. Entonces las marcas hablan muchísimo de tenemos que estar juntos, de que vamos a salir adelante. Recuerden los videos que salieron en varios países de Latinoamérica, hasta en Estados Unidos igual. Salieron varios videos apoyándose entre todos, que la comunidad, de que este virus no nos va a vencer y todo lo demás. Y muchas marcas hicieron eso. Entonces, en ese momento había que aprovechar esa cuestión emocional y hablarle en modo emocional. Ahí lance la promesa en emocional. Más adelante, cuando la crisis sigue avanzando y la gente empieza a tener más información, los gobiernos empiezan a soltar un poco más de información, se empieza a analizar de mejor manera los eventos, se vuelve todo más intelectual. Y acuérdense que todos después estuvimos investigando en el New York Times, investigando en la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo se convirtió en investigador. Teníamos en nuestras redes sociales, y Alejandra no me va a dejar mentir, hasta en las redes de nuestros clientes profesionales, teníamos doctores, teníamos científicos, teníamos de todo un poco de personas que claro, con la investigación que hacían, pues hasta teorías conspirativas nos escribieron, de que las marcas son un poco más y la creación de China. Entonces, ese tipo de cosas, como lo ven en el cuadro, se vuelve un momento súper intelectual en donde hay que botar mucha información. Entonces, si su empresa y su marca puede empezar a narrar la promesa o a contarle esa promesa de forma intelectual a la gente, es lo mejor que podría hacer. Y en este momento todavía estamos en esa fase. Entonces, estamos en esa como caída que casi siempre es intelectual y va siendo caída en el discurso porque la gente se va cansando también. Entonces la gente se cansa de tanta información, el cerebro se va aturdiendo también, entonces como que después dicen, no, es que yo esto ya lo sé y estoy repitiéndome las noticias, estoy repitiéndome un artículo. Entonces pasa por ese lugar de cómo funciona esta cuestión de la comunicación dentro de una crisis. Y después, cuando las crisis estas empiezan a pasar o ya salimos de esta crisis, entre comillas, todo se vuelve otra vez racional. Y ese es el momento en donde la gente reacciona otra vez a las promesas, porque las promesas ahí pueden volver a ser emocionales, intelectuales, podrían ser otra vez racionales. Entonces, este es un tip que les podemos dejar para que ustedes puedan construir no solamente el discurso de su promesa, sino muchos planes de comunicación, cómo pueden contar sus historias en redes sociales. No sé, Ale, si tú tienes algún tip más ahí que le pudieras dar a la gente, puede ser muy bueno. Sí. Dentro del tema de redes sociales y justamente Cristina nos pregunta, nos dice, ¿qué canales puedo considerar que son efectivos para comunicar una promesa de marca? Es ahí lo que primero se debe hacer, es analizar exactamente el público, porque si sé que mi público realmente tiene más capacidad o están más en Facebook o están más en Instagram, entonces yo tengo que dirigir mi comunicación con esos canales. Entonces, dentro del discurso que se debe manejar en el canal que se vaya a elegir, obviamente hay que saber cómo es el discurso de cada canal. Cada canal tiene un tipo de discurso diferente. Y en base a esos canales que yo vaya a usar, aplico este discurso que menciona Jorge, con la promesa de la marca. Entonces, por ejemplo, en Instagram, sabemos que hay bastante parte que es emocional y un poco más intelectual también. En Facebook sabemos que
es netamente emocional y poco racional en algunos casos. Entonces, de acuerdo igual al canal en el que nosotros vayamos a comunicar, tiene mucho que ver el discurso. Y es importante tener un equilibrio entre estos tres ítems de discurso, porque si yo les voy a la gente solo con el tema emocional, como dice Jorge, les voy a cansar. Y todo está en un punto de equilibrio total. Entonces tengo que ir a una parte emocional, un poco intelectual, para que la gente no se canse y no se vaya. Entonces, una parte responsable del tema intelectual es nosotros como marca igual investigar en fuentes confiables, porque si yo como marca pongo que ya existe la cura para el COVID, por ejemplo, yo estoy mintiendo como marca y puedo perjudicar a más gente, o sea, a mi propia audiencia. Entonces, dentro de toda esta parte de discurso como promesa de marca, también viene la parte de responsabilidad, qué es lo que yo voy a comunicar en cualquiera de estos tres ítems, emocional, intelectual o racional. Sí, ahí yo quisiera agregar un ejemplo solamente para que justamente Cristina que nos hizo la pregunta sobre los canales y la efectividad de ellos. Quisiera poner un ejemplo como no sé, un ejemplo de zapatos o zapatillas deportivas. Hablemos de Adidas. Seguramente Adidas usa Twitter para contarnos un poquito de su política corporativa, contarnos un poquito sobre la nueva visión, de cómo están armando esos zapatos o la nueva línea de moda, un poquito de los eventos. Es como súper intelectual Twitter. Pero en Instagram, en cambio, nos están mostrando con muchísimas fotografías cómo la gente está usando esos zapatos, contándonos de las tribus urbanas, contándonos un poquito de la cultura local, de cómo están ese grupo de chicos usando los zapatos en los restaurantes o están haciendo un poco de park tour, o sea, un poco de cosas. Y después, en Facebook, en cambio, nos están ofreciendo su store, están llevándonos hacia comprarles en línea, que básicamente nos derivan a su sitio web. Entonces a Facebook le usan como una puerta ya de venta. Entonces, este tipo de ejemplos son muy buenos para analizar porque podemos tal vez, si no tenemos la capacidad de nosotros mismos investigar tanto o a profundidad de estos canales, podemos empezar un poquito a copiar lo que hacen las grandes empresas. Entonces, como les explico en este caso, Twitter es más intelectual, Instagram es más de lifestyle, o más de contar un poco las historias de los productos, cómo se usan, y terminamos en Facebook, en donde cierra un poquito el ciclo, llevándonos a su sitio web para vendernos algo. Entonces, eso respondiendo un poquito a la pregunta de Cristina, que justamente nos preguntaba de cómo nosotros vemos la efectividad de un canal. Aquí tenemos una idea que tiene que ver con respecto al tema de la promesa de marca y tiene que ver con el valor. Y justamente lo que decía Alejandra minutos atrás, ¿cómo escogemos un producto? Si ustedes se fijan en la imagen, por ejemplo, tenemos ahí un iPhone original y un GoPhone, que así es como lo llamaron en China. Básicamente se ven iguales, hacen exactamente lo mismo. Los dos nos comunican, los dos nos permiten, no sé, navegar, estar en internet, nuestras redes sociales, todos nos permiten hacer exactamente igual. Pero ¿por qué la gente paga por un iPhone $1,200 y por qué paga por una copia o una réplica $400? Esa pregunta es la respuesta a la construcción de marca, la construcción de un valor de marca y la construcción de una promesa de marca. Entonces, es muy importante hacer un análisis de su producto con respecto a esto. ¿Cómo construimos el valor? Y eso un poquito para responder lo que nos estaba preguntando Lexi. ¿Cómo saber el valor de lo que estamos prometiendo? ¿Cómo saber el valor de los productos que estamos ofreciendo? Aquí nosotros siempre lo que le proponemos como proceso, porque esto es un proceso de investigación para poder poner un precio. En primer lugar, hay que analizar la competencia. ¿A cuánto se está vendiendo cosas parecidas a lo que yo hago en el mercado? Sobre todo en el market, en la plaza en donde yo esté. Entonces, ahí empieza como, nos podemos dar una idea de una referencia del precio. Y después, ya con lo que nosotros hacemos como emprendedores y como gente de negocios y como administradores y con la parte operativa o de desarrollo del negocio, pues empezamos a decir,
o empezamos a analizar el valor emocional que tiene esto, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente puede llegar a sentir? Si yo le prometo que va a sentirse, no sé, Superman, porque qué sé yo, mi aspirina o mi medicación le va a ayudar a corregir todos sus males, sus enfermedades y va a sentirse como Superman invencible y va a poder hacer todo lo que quiera, puede ser que una medicación o un producto médico puede llegar a hacerle sentir súper bien a una persona, por supuesto. Entonces, ese valor emocional tiene un precio. El valor funcional es el que más lo podemos medir porque básicamente es tangible. Entonces, sabemos para lo que el producto o servicio le funciona a la gente y eso también tiene un precio, un precio que se debe pagar. Y básicamente los valores centrales son las cosas reales que a la gente le deja y lo que está obteniendo. Entonces, veíamos el caso del iPhone y de la réplica china. ¿Por qué por el uno paga usted 4 veces o 3 veces el valor de la réplica china? Justamente por eso, por el valor central. Porque le funciona para lo mismo que los otros teléfonos. Le hace sentir, sí, la marca como tal, Apple le hace sentir distinto a otro teléfono. O sea, el uso de la marca como tal le saca le da un estatus, que es como le llamamos dentro del marketing. ¿Sí? Pero lo que realmente usted está pagando es esa cuestión central de los componentes, de las funcionalidades, de que sea más rápido o menos rápido, de que me sirva para unas cosas, de que hayan unas apps. Esos valores centrales son los que le diferencian en este caso el teléfono. Yo no sé, Alex, si tú tienes algún otro ejemplo que nos puedas contar con respecto a esto de los valores que se puedan analizar. Sí, precisamente, aparte de esto del teléfono, lo que más se puede hacer es, por ejemplo, con maquillaje, por decir. Sabemos que un lápiz labial tal vez, o un labial de una marca que tal vez nos cueste $4. Es el mismo color, la textura es similar y todo, pero en el mercado hay otro labial que cuesta $12. Pero esta marca, ¿qué te dice? Que con este labial te vas a ver mucho más bella, que no te va a resecar los labios, que vas a tener una duración del color 12 horas. Entonces, ¿yo qué prefiero? Que me dure más, gasto un poco más, pero el labial me va a durar más. Entonces, Ujú. no lo voy a tener que usar a cada momento en el día. Sí. Entonces, ahí va el valor funcional, que sé que me va a durar más, y la parte emocional que me va a hacer verme más bella, Ujú. y por eso pago el doble. Estos valores, ¿cómo se definen? En base a su producto, ¿sí? Y tiene que tener un análisis muy importante y muy bien hecho hacia el lado interno de su emprendimiento, porque los valores no se pueden poner a la ligera y no se los deben y las promesas no se deben construir en base a esos valores que a veces pueden ser falsos o no que no sean falsos, pero que no estén bien alineados de lo que usted propone. Entonces, los valores tienen que ser establecidos en base a su propio producto. Aquí hay una pregunta muy interesante de Efraín Romero que nos dice que las redes sociales tienen sentimientos. Es algo que se empezó a trabajar con el Big Data y la escucha colectiva, que es como le dicen, la inteligencia colectiva. Entonces, hay una herramienta que es súper poderosa, lastimosamente no está a disposición de mucha gente, pero IBM tiene algo que se llama el social thinking y el social emotions o el sentimiento colectivo. Y ese tipo de cosas las podemos usar, por supuesto que las podemos usar para nuestros emprendimientos. Ahora, el asunto es que son herramientas caras, son herramientas complejas, hay que aprender a leer los datos, pero ¿cómo funcionan básicamente? Nosotros tenemos una lectura de todo Estados Unidos, por ejemplo. Y con el social thinking y la emoción colectiva o la inteligencia colectiva, por ejemplo, podemos empezar a ver como una tendencia en dónde se está hablando y lo que la gente piensa sobre un producto. Por los reviews, por lo que la gente va comentando, por cuánto se han vendido en un local comercial. Toda esa data se condensa en un solo lugar, que IBM es como la matriz para eso. Y uno los puede leer, por supuesto. ¿Para qué la va a leer? Una, para mejorar su discurso como empresa y poderle llegar a mejor a la gente. Y otra, para saber en dónde debe estar su marca. Acuérdense que las marcas, una gran parte de sus esfuerzos están dedicados a saber en dónde tienen que estar. Entonces, esto del sentimiento colectivo, el pensamiento colectivo se usa mucho en política, por ejemplo, para saber lo que la gente está pensando y poder medir cómo van mis discursos, que básicamente lo mismo se puede usar para las marcas.
se pueden hasta detectar eventos futuros con respecto a eso. Han habido casos de, por ejemplo, en barrios se empieza a tratar, la gente empieza a comentar de algún malestar, alguna cosa, y de pronto hay manifestaciones en ese barrio más adelante, entonces los gobiernos podrían o las empresas podrían saber con un poquito de anticipación qué es lo que va a suceder con ese sentimiento social. Y por supuesto, se puede usar para lo que es definición de promesas de marca, pero más que para la promesa es para saber en dónde podemos estar y cómo resolverle ciertas inquietudes a la gente con los productos. Y justamente tenemos un par de preguntas que se van a contestar con esta última parte de este live. ¿Qué podemos hacer con la promesa de marca? ¿Qué es lo que podemos hacer en el mundo digital con la promesa de marca? Ya que estamos en esta cuestión de COVID, aquí unos 4 tips. En primer lugar, cuéntela a su gente como un secreto. No enmascare y no lo mienta. Si es que va por ese lugar la pregunta que nos hace Efraín, creo. No, Jorge. Nos pregunta si se puede enmascarar. Lo mejor que pueden hacer las marcas es contar la verdad. Acuérdense que las marcas proponen relaciones. Entonces, si usted cuenta la verdad, no va a tener más adelante que esconder nada. Es como una relación entre personas. Si ahora miente, pasa mañana va a tener que construir otra mentira para seguir ocultando lo primero que dijo. Y se construye una bola de nieve que a veces las marcas no la pueden sostener. El mejor ejemplo, los políticos. Y los políticos son marcas, marcas persona. Entonces, lo que mejor podría usted hacer con una promesa de marca es incluye en sus planes de comunicación, incluyalos en sus planes de redes sociales, incluyalos en sus planes de mails masivos, cuéntela. A veces nosotros nos encontramos con tipos de negocios en donde se dedican a decirle mucho, vende, 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 vende a la gente, ¿sí? Pero nunca le cuentan un poco de la empresa. Entonces, ¿cómo quieren conectar la audiencia? ¿Cómo quieren conectar? ¿Cómo quieren contarle la promesa si le estoy diciendo solamente cómprame, cómprame mi producto y no te prometen nada? Entonces, esto se convierte en un commodity. ¿Qué son los commodities? Productos que ni siquiera necesitan marca y se los venden como producto básico. Entonces, la construcción de marca y la promesa, que usted le cuente la promesa a la gente, le va a ayudar mucho a construir valor. Y el valor, ¿cómo se mide? Obviamente en cómo la gente responde a su marca, a sus productos y a sus servicios. Entonces, aquí la primera recomendación que podemos darles es cuéntelas, pero cuéntela como medio en secreto. Mantenga un poquito ¿cómo sería la palabra? No esconderla, pero la Activa. intriga. Exacto. Sí, que mantenga un poquito la intriga de la marca, contándole su promesa, lo que va a ganar, pero con cierta intriga. Eso es algo que en este mercado emocional funciona muchísimo y muy bien. Ponga la prueba. Si usted promete algo, usted mismo póngase a prueba. Si usted va a decir que sus zapatos o los zapatos que usted está construyendo o está manufacturando son los mejores del mundo o son resistentes no sé, a superficies muy calientes o lo que sea, ponga la prueba. Hemos tenido algunos casos de clientes en donde se les ha pedido que ellos mismos prueben el servicio que están ofreciendo para ver cómo les va. Y ahí se logran cosas muy interesantes como mejorar su servicio o como realmente con causa poder hablar mejor sobre el servicio. Entonces ponga a prueba la promesa. Exhiba los beneficios. Saque una serie de posts para sus redes sociales y para los correos electrónicos, mándele mensajes a la gente contándole los beneficios que va a obtener si trabajan con usted. Si usted ofrece un producto, cuente lo que la gente va a ganar si lo utiliza. Una cosa que a nosotros siempre nos da buen resultado dentro de nuestra estrategia de comunicación es utilizarla como enganche. ¿Una promesa se puede utilizar como enganche? Sí, siempre y cuando no sea una mentira. Entonces, utilizar las promesas como enganche es una buena estrategia porque a la gente le va a explicar un poquito de la marca y le va a invitar a que tome la acción. No sé, Ale, si tú tienes un poquito más de mundo digital, ¿qué es lo que la gente podría hacer? ¿Algún tip para Sí, dentro sus del mundo redes? digital, como todos saben, en las redes sociales toda la gente tiene la posibilidad de comentar sobre nuestra marca, sea en bien o en mal. Entonces, dentro de la promesa, como bien decimos desde el inicio, tiene que ser algo real, no hay que mentirle a nuestra audiencia,
Porque en el momento en el que nosotros pongamos algún beneficio que no es real y existe algún consumidor que lo probó y se da cuenta que no es verdad, pues en redes sociales nos va a decir que el producto no sirve. Y la gente de nuestro círculo o de nuestra red social van a poder ver, porque mucho de los productos o servicios que hay que se promocionan por redes sociales, la decisión de compra va en relación a lo que otro usuario comentó sobre ese producto. Entonces, si algún consumidor dice que realmente no le funcionó y que todo es una mentira, pues habrá otros usuarios que verán y empezará una cadena de el producto no sirve, es malo, no cumple lo que prometieron, no me ayudó con esto, no me sirvió. Entonces, es importante que esta promesa sea real para no tener ningún problema en la parte digital. Sobre todo lo que les menciono, que mucha de la decisión de la compra por medio de redes sociales es en base a lo que otro usuario lo comentó hasta que lo probó. Por eso es que algunos productos realmente hacen un poco de publicidad y los usuarios que ya lo han probado lo recomiendan y la gente empieza a preguntar por los reviews que tiene, por ejemplo. Ujú. Es bastante eso que le sirvió. Entonces, realmente uno personalmente igual ve algo que en redes sociales dice, este producto me sirvió, me ayudó y sí funciona, entonces yo escribo a la marca y pregunto cuánto cuesta, dónde lo consigo, cómo lo compro, porque sé que a algún usuario le sirvió. Pero si veo que alguien pone que no, entonces yo realmente no le escribo o no le pregunto. Sí, y ahí viene un poquito ya para cerrar este tema el día de hoy. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en este live, que es una continuación de de una serie de, de shows o programas que queremos darle a la comunidad con herramientas y tips para que puedan mejorar un poquito sus empresas, buscar nuevas alternativas de negocio. La mejor recomendación que podemos hacerle desde Terratino y desde Ya Estoy Listo para su negocio, a usted como emprendedor o como persona de negocios o como no sé, administrador o administrativo de alguna de las empresas, uh, ¿cómo logra diferenciarse usted del resto de negocios que estén afuera? Mire, un ejemplo. Muchas empresas, muchas, se dedican a decir a la gente, cómprame, 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 sin prometerle nada. ¿Por qué? Esa es una estrategia. Son las estrategias más simples que existen, porque ninguna de las empresas quieren correr el riesgo de prometer, porque tal vez no lo pueden cumplir. Entonces se dedican a darles mensajes solamente racionales de compra, 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 compra. Cuando usted quiera diferenciarse y salir y ser mejor que el resto, prometa, porque eso le va a posicionar a usted y después este puede ser un próximo live. El posicionamiento de su marca es el que le va a llevar a otro nivel. Usted puede generar ventas masivas, que es lo que hemos visto ahora en muchos de los grupos a los que nos hemos suscrito. ¿Quiere generar negocios desde casa? Escríbame. ¿Quiere generar negocios desde casa? Escríbame. ¿Quiere generar negocios desde casa? Pero nadie le dice cómo, nadie le promete nada. Por ahí una que otra promesa es de ofrezco $5, ventas de $100, pero esas promesas siguen estando en el lado racional. Nadie ofrece un valor real. Nadie le ofrece una promesa. Nadie le dice qué es lo que va a ganar al final del día desde el punto de vista profesional. Y todo esto porque, no sé, hay muchísimas empresas que están en ese gran colchón empresarial que no salen porque se han dedicado solamente a decirle a la gente que le compren, cuando se han olvidado de prometerle cosas. Miren, y de esos casos, si ya para terminar les podría dar varios con respecto a empresas medianas y grandes, pero yo lo mejor que le recomiendo es hacerse un autoanálisis de los productos que usted compra, cómo los tiene en la cabeza y cuando va al supermercado, cómo los encuentra, cómo los decide y analícelos. Y ahí se va a dar cuenta que usted también cayó en esa promesa de una marca a la que usted creyó y a la que está fielmente comprándole cada 15 días, cada semana, cada mes, no lo sé. ¿Cómo logramos esa compra continua con este tipo de cosas? Las promesas, una buena promesa, los valores. Y como le decía antes, las empresas que realmente llegaron a otro nivel es porque trabajaron muy bien su promesa.
más que el mensaje racional. Jorge, antes de terminar, Sí. Roberto quiere saber lo siguiente. ¿Una promesa de marca es lo mismo que un eslogan? Ah, nosotros ya técnicamente hablando definimos, primero hay una diferencia entre un eslogan y un claim. Si el eslogan es como un grito de guerra, es el grito de guerra de la empresa, entonces el eslogan es lo que la empresa tiene que hacer. Y básicamente lo que tengo que hacer, como vimos antes en esta presentación, no es lo que le propongo como promesa, porque la promesa puede ser emocional, por ejemplo. Entonces ahí el eslogan no tiene nada que ver. El tema es que nosotros con el tiempo hemos entendido un poquito, o se ha desentendido un poquito el concepto de eslogan. El eslogan siempre es un grito de guerra, es algo súper racional que le estoy diciendo a la gente qué es lo que voy a hacer. Entonces, ahí, esa es como la diferencia. El eslogan es un poquito más racional y la promesa puede ser más larga, más poética y puede ofrecer varias cosas desde intelectuales hasta racionales, pasando por emocional. Entonces, no es lo mismo en realidad. Ok. Ujú. Listo. Dice Fernando ahí nos escribe que el problema es que ahora no le dan valor al cliente. Am, va a depender mucho del mercado, ¿sí? Y el mercado y los productos. Entonces, por ejemplo, Apple le da muchísimo valor al cliente y por eso invierte de los $1,200 que hablábamos antes que usted paga por un teléfono. $800 seguro se le va a Apple en marketing. Entonces le da un altísimo valor a construir esta promesa de marca al cliente, porque los componentes los puede comprar en China. Armarse un teléfono con las mismas características le sale, como salió alguna vez en un diario, $120 es lo que cuesta. Entonces hay marcas que sí privilegian al cliente. Pero eso del privilegio al cliente viene desde la filosofía de marca y no al revés. Por ejemplo, si nosotros vemos y analizamos el caso de, no sé, el atún enlatado. Ahí sí le puedo dar un poquito la razón a Fernando que nos dice, no lo han dejado, no le evalúan al cliente. Sí, porque se ha convertido tal vez el atún enlatado, se ha convertido en un producto masivo en donde por más que yo le ponga un hermoso empaque, le ponga una hermosa marca y haga un marketing gigantesco, no voy a pasar de cobrarle $2, $3 por lata. Entonces, no hay un factor diferenciador con el resto de atunes. Entonces, difícilmente le puedo dar mucho valor a ese cliente. Más bien prefiero que mi producto se distribuya más, entonces le doy valor más a la cadena de distribución, prefería estar en más supermercados, por ahí. Entonces, va a depender mucho del producto. Eso no quita que con la innovación, que va a ser uno de los temas que vamos a hablar después, que con la innovación usted pueda desarrollar un atún por el que pueda cobrar $15 o más. Porque tal Y, vez le ofrece una experiencia de usuario diferente. exacto. Y yo había puesto justamente esta imagen para cerrar este live con respecto al pañal de un bebé. Si usted se pone a pensar un poquito en la decisión de compra sobre el pañal y la promesa que le ofrece el pañal, la promesa a quién va de un pañal. La promesa de casi todos los pañales se resume en que le va a mantener seco al bebé, que va a absorber todos sus fluidos y un poco de cosas, ¿cierto? Pero la promesa le está haciendo a alguien que ni siquiera tiene la racionalidad para entender sobre el producto. Y quien lo compra ni siquiera es el bebé, es el padre. Entonces, ¿hay promesas indirectas? Por supuesto que hay promesas indirectas. Y cuando el pañal nos dice que le va a mantener limpio por más horas, que le va a mantener seco, que no le va a dar un rash, que no le va a hacer esto, la promesa no le está diciendo al bebé, le está diciendo al papá y le está prometiendo no tenga dolores de cabeza con ese momento que es incómodo de limpiar a un bebé. Entonces, esto nos deja esperamos que les haya dejado ciertos tips de cómo manejar las promesas de marca, los valores. Si quieren escribirnos, pueden seguirnos escribiendo en estos chats, en estos mensajes. Nuestro equipo de Terratino Marketing y de Ya Estoy Listo, pues están prestos a responderles todas las dudas. No sé, leí si tienes un poquito de mensajes un poco más con los teléfonos, cómo nos pueden contactar. Sí, nos pueden escribir directamente por interno o nos pueden también contactar vía telefónica. Les voy a dejar el número para que lo puedan contactar. 214
382-0972. O si les hace mucho más sencillo, mensajes internos. Como dice Jorge, todo nuestro equipo está presto para cualquier duda, cualquier recomendación, cualquier tip que necesiten, estamos ahí para ayudarles. Sí, y a mí, antes de despedirnos, pues sí me gustaría invitarles a que sigan conectados dentro de nuestra plataforma. Ya estoy listo. Se vienen lives muy interesantes. Mañana tenemos dos lives que son van a ser interesantes. No sé, Ale, si tú tienes ahí los títulos o los temas exactos, am, Sí. para poder decirles a nuestros... Mañana tenemos uno en la noche, que es a las 8 de la noche, si no me equivoco. Sí, tenemos mañana La culpa es tuya si no has podido emprender. Ese es el de mañana a las 8 de la noche, que va a estar súper interesante y que realmente va a ayudar a generar lo que habíamos conversado antes, que es como una secuencia de los lives que se han dado antes. Sí, sí, va a ser un live muy interesante, va a ser una discusión de cómo realmente podemos empezar el asunto de emprender, a dónde tenemos que acudir, qué herramientas podemos usar, con quién a quién podemos preguntar. Tenemos también un live en la mañana que es muy interesante con el tema de los préstamos hipotecarios para las casas. No nos olvidemos que emprendimiento es empezar una idea, entonces comprar casa también es emprender, así como abrir una empresa también es emprender, así como casarse es emprender. Muchos de estos eventos que cambian nuestra vida son emprendimientos, entonces todos esos temas tienen muchísimo interés, así que les invitamos para que estén atentos a nuestra plataforma, a nuestras redes sociales y por favor denos like, compartan los links con gente que pudiera estar en esta situación de emprendimientos, o comprando casa o buscando abrir una empresa. Aquí en Ya Estoy Listo y en Terratino estamos listos y valga la redundancia, estamos listos para ayudarles. Así es. Cualquier cosa, escríbanos y nosotros les vamos a ayudar en lo que necesiten. Listo, muchas gracias. Gracias por estar Gracias. conectados. Síganos escribiendo. Que pasen muy bien.